tardes, licenciada Paola. En esta oportunidad, junto a mis compañeros Mario y Daniel, presentaremos una exposición sobre el pospositivismo jurídico, una corriente que ha marcado un antes y un después en la manera de entender y aplicar el derecho dentro del marco constitucional. En primer lugar, es importante entender el contexto en el que surge el pospositivismo. Esta corriente nace como una crítica y superación tanto del luz positivismo clásico como del luz naturalismo tradicional. El luz naturalismo, como bien sabemos, defendía el derecho. Es únicamente lo que está establecido en las normas jurídicas positivas, es decir, lo válido es lo que el legislador ha dispuesto, independientemente de su contenido moral. Por el otro lado, el luz naturalismo basaba la validez del derecho en la conformidad con principios morales o divinos preexistentes. El pospositivismo busca conciliar ambas posturas. No niega la centralidad de las normas jurídicas escritas, pero reconoce la importancia de los valores, principios y derechos fundamentales como parte del derecho vigente. Específicamente a partir de la Constitución, con el cambio que se da específicamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo jurídico empieza a cuestionar si es suficiente obedecer ciegamente a las leyes sin considerar su justicia o contenido. Así, el pospositivismo afirma que no basta con aplicar la ley de manera mecánica o formal, sino que es necesario también interpretar a la luz los principios superiores como la dignidad humana y la igualdad, la justicia y la proporcionalidad. Una de las ideas centrales del pospositivismo es que la Constitución no debe verse solo como un documento político, sino como una forma jurídica con fuerza normativa directa, que debe aplicarse incluso por encima de la ley ordinaria. Además, esta corriente introduce un nuevo rol de juez. El juez no es un simple aplicador de la ley, sino un sujeto activo que interpreta, argumenta y pondera en cada caso concreto. Con esta base teórica cedo la palabra a mi compañero Mario Funes, quien desarrollará a fondo las ideas de los principios autores que dan esta corriente, Ronald Dworkin y Robert A.I. Mario, no activaste el micrófono. Perdón. Se Gracias, Samuel. Como pues estaba diciendo ahí, continuando con la exposición, me corresponde desarrollar el pensamiento de dos autores fundamentales para la construcción teórica del pospositivismo jurídico, como es Ronald Dworkin y Robert Alexy. Ambos, desde contextos distintos, han contribuido de forma significativa a transformar nuestra concepción del derecho, particularmente en el marco de los estados constitucionales modernos, en los que la Constitución se convierte en el eje central del sistema jurídico. Comencemos con Ronald Dworkin. ¿Quién es Ronald Dworkin? Un filósofo del derecho de origen anglosajón, cuya obra representó una ruptura decisiva con el positivismo legal tradicional en sus principales escritos, como por ejemplo Taking Rights Seriously o Los derechos en serio. Dworkin sostiene que el derecho no se reduce a un sistema de reglas, sino que incluye también principios jurídicos que poseen fuerza normativa y que orientan la labor del juez en la resolución de conflictos complejos. Para Dworkin, los principios son normas que no establecen consecuencias automáticas, como lo hacen las reglas, sino que poseen un peso moral y jurídico que el juez debe valorar al momento de emitir una decisión. Un principio como la igualdad ante la ley o el respeto a la dignidad humana puede no estar formulado con la precisión técnica de una norma legal, pero su omisión o menosprecio puede dar lugar a resoluciones profundamente injustas. En este contexto,
Dworkin desarrolla la metáfora del juez Hércules, un modelo ideal de juez con una capacidad sobrehumana para interpretar el derecho. Este juez no decide con base en su opinión personal, sino que tras analizar detalladamente la historia legislativa, los precedentes judiciales, los principios constitucionales y el trasfondo moral del sistema jurídico en su conjunto, su objetivo es ofrecer una respuesta jurídica que no solo sea legalmente válida, sino también moralmente correcta. Dworkin también introduce la noción de el derecho como integridad, donde sostiene que las decisiones judiciales deben expresar una coherencia moral con el conjunto del ordenamiento jurídico. Es decir, el juez debe actuar como un autor que escribe un nuevo capítulo en una historia ya iniciada por otros, manteniendo la unidad narrativa del derecho a través de sus decisiones. Ahora bien, por el lado del pensamiento europeo, encontramos al jurista alemán Robert Alexy, quien representa una visión estructurada y rigurosa del pospositivismo, muy influyente en los sistemas jurídicos que tradicionalmente, de tradición continental, como el nuestro, por ejemplo. Alexy dedica buena parte de su obra a desarrollar una teoría de los derechos fundamentales en la cual establece que estos no son meras declaraciones de intenciones políticas, sino auténticas normas jurídicas dotadas de eficacia y exigibilidad. Para él, los derechos fundamentales deben entenderse como mandatos de optimización, lo que significa que deben cumplirse en la mayor medida posible dentro de los límites fácticos y jurídicos del caso en concreto. Una de las mayores contribuciones de Alexi es un modelo de ponderación de principios, técnica que se aplica cuando dos derechos o principios colisionan. Por ejemplo, cuando entra en conflicto la libertad de expresión con el derecho al honor de una persona. En tales situaciones, el juez no puede aplicar una norma excluyendo la otra. Lo que debe hacer es ponderar racionalmente, justificando cuál principio debe prevalecer y en qué medida sin negar la validez del otro. Esta ponderación no es arbitraria ni subjetiva. Alexi propone una estructura metodológica clara para realizarla, conocida como la ley de la ponderación, que incluye tres pasos: la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto, evaluando si la afectación de un principio es justificada por la protección del otro. Otra de sus grandes aportaciones es la teoría discursiva del derecho, en la que sostiene que las decisiones jurídicas deben estar basadas en argumentos racionales y públicamente justificables, es decir, que puedan ser explicadas a todos los ciudadanos en un marco de deliberación democrática. Esto fortalece la legitimidad del derecho y evita el autoritarismo judicial. Ambos autores, aunque con estilos y contextos distintos, convergen en una visión del derecho como una práctica argumentativa, donde las decisiones jurídicas deben ser coherentes con los valores constitucionales y los derechos humanos. Ambos sostienen que el juez no debe decidir sin una base moral, sino limitarse a aplicar mecánicamente las leyes, sino que deben interpretar y justificar con profundidad. En síntesis, Dworkin y Alexi nos enseñan que el derecho no es un sistema cerrado de reglas, sino pues es un sistema abierto a la razón, a la justicia y a la dignidad humana, pues en el que los principios y valores pues tienen fuerza de normativa real. Con eso pues concluye mi parte y creo que, bueno, dejo con usted, licenciada, al compañero Daniel Escobar, perdón, a Daniel, quien abordará cómo el pospositivismo se aplica actualmente en la práctica jurídica salvadoreña y por qué pues esta corriente es vital para comprender el rol de los jueces y el Estado de Derecho, al menos en nuestro país. Muchas gracias, Mario. Ya conociendo la base teórica y los factores más relevantes, me corresponde finalizar esta posición explicando la importancia práctica del pospositivismo jurídico y cómo se aplica en la actualidad, tanto a nivel general como en el contexto jurídico salvadoreño. En los estados modernos, el pospositivismo ha servido de base para consolidar lo que hoy conocemos como estados constitucionales del derecho, donde la Constitución no solo se orienta
sino que vincula directamente a jueces, legisladores y ciudadanos. En El Salvador, esta corriente tiene especial importancia desde la reforma constitucional de 1983 y más adelante con la consolidación de la Sala de lo Constitucional como órgano garante de los derechos fundamentales. Muchas de sus sentencias han basado en principios constitucionales y en el uso de la ponderación para resolver conflictos normativos y proteger derechos. Un ejemplo claro es el caso de la prohibición de candidaturas no partidarias, en el cual la Sala de lo Constitucional resolvió en favor de los derechos políticos fundamentales, argumentando desde la Constitución y no desde la literalidad de una ley secundaria. Este tipo de resoluciones evidencia que el derecho no se puede interpretar en aislamiento del texto constitucional ni de los derechos humanos, y que el juez salvadoreño debe actuar como un operador jurídico que respeta la supremacía constitucional y integrando normas, principios y valores en su razonamiento. También podemos observar cómo el pospositivismo obliga a una formación jurídica más crítica y reflexiva. El estudiante y el profesional del derecho deben de dejar atrás el enfoque memorístico y adoptar una actitud interpretativa, argumentativa y ética, sabiendo que el derecho debe resolver conflictos humanos reales con justicia y razonabilidad. En definitiva, el pospositivismo jurídico no solo representa una teoría, sino un compromiso con una visión más humana, compleja y garantista del derecho. Bueno, esta ha sido nuestra posición. Agradecemos su atención y gracias. Listo.